Muy buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar. ¿Qué les iba a comentar? Apunten el día de la evaluación, por favor. Es el día 15 de septiembre. Vamos a estar muy patriotas esta vez. 15 de septiembre, casi el 16, ¿no? 15, porque el 16 no hay, no hay clases, según el calendario, ¿no? Profesor, una duda. Dígame. ¿Los ejercicios se entregan ese día o posterior al examen? No, posterior. Ok, No tienen que entregarlos enseguida. vale, gracias. Sí, ¿de qué? Profe, Dígame. bueno, lo que pasa es que, bueno, en dado caso de que tengamos un problema con los ejercicios o no podamos comprender algo, ¿por dónde nos podemos comunicar con usted para hacer no, para preguntar? Mm, para, para, o sea, no entiendo. O sea, usted tiene una duda, un problema, ¿no? Si vamos a tener dudas con algún ejercicio, pero que ya no estamos en clases y es en la tarde, ¿por dónde nos En la podemos tarde, comunicar con usted? Ajá, por el correo institucional, ¿nos lo podría decir? es el mismo que manejan para entrar, por el que les llegó la clave de acceso, es ese. Bueno, pues, Por ahí me mandan un correo y en ese momento, pues, si está a mi alcance, pues se los contesto incluso ahí desde el celular, porque a veces necesito estar aquí en la compu para hacer los trazos, ¿no? En dado caso. Sí, porque luego sí les explico con palabras, pero a lo mejor no sé si le hacer un diagrama. Mm, o a veces se los he explicado, y ya después de la, bueno, si usted tiene duda en la clase, digo, en la tarde de un problema, en la tarde no lo puede resolver y no hay tiempo, por alguna razón no se resolvió, al siguiente día en la clase lo explicamos para que todos lo puedan ver, escuchar y así lo puedan resolver. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, profesor, muchas gracias. Bueno, bien, vamos ahora sí a continuar con los problemas. Vamos a presentar el siguiente problema. Ya está. Bueno, el otro, el de ayer ya lo publiqué. A ver. Um, sí. Voy a publicar el siguiente problema, es el problema
10. No, sí, es el problema ahí. Ok. Vamos a ver este problema que pareciera que es más complicado. Vamos a presentar. Bien. Aquí tenemos un mecanismo para una máquina de impresión. Ahí tenemos un mecanismo un poquito nada más un poquito más, pareciera que más complicado, ¿no? El día de la clase anterior, um, uno de sus compañeros me preguntaba que si íbamos a ver más problemas sobre engranes. Aquí hay uno que tiene un mecanismo donde tenemos a un engrane como acoplador. ¿De acuerdo? Déjenme, iba a buscarlo, ya me acuerdo. No sé, necesidad de hacer trazos. Mm, o sea, tengo el diagrama del problema. No lo encuentro. Mm, mm, Ayer lo vi en la noche, ahora no lo encuentro. Bueno, ok, tenemos aquí. No ver cómo impresión. Dice, es una máquina para impresión, tiene
para que funcione, tiene un mecanismo de la manivela oscilador con engranes y se determina con los datos que se muestran en la figura para la expresión mostrada, las velocidades angulares de los eslabones F, omega F, omega AC y alfa AC. Entonces, aquí tenemos el mecanismo. Entonces, ¿cuál es el primer paso, muchachos? Jóvenes, señoritas, ¿cuál es el primer paso? Saber dónde es el La bomba de entrada. empotramiento primero. El eslabón de entrada, ¿y usted qué dice, perdón? Ajá, exacto, el eslabón de entrada. Ok. Y por ahí unos compañeros participó. Sí, eslabón de entrada. Muy bien. Entonces hay que saber cuál es el eslabón de entrada, cuál es el eslabón de salida, quién acopla para saber qué tipo de movimiento tienen y atacarlos por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿me podrías decir cuál es el eslabón de entrada? AC, ¿No sería DE? sí, Sí, porque es de- tiene el movimiento, ¿no? Ajá. Exacto. Exacto. Esa compañera está en lo cierto. Y usted también ya vio cuando está el movimiento de entrada, ¿no? Nos dan la velocidad angular de la barra de E. Y entonces con ese dato, aquí lo tenemos, omega y alfa. DE, entonces es la entrada y funciona como una manivela. Esto quiere decir que DE tiene una rotación, pero la rotación es continua. Es decir, que la distancia de D a E, el punto D tiene un movimiento de rotación, bueno, no, el punto D tiene un movimiento de rotación dentro del cuerpo de E y D describe una trayectoria circular completamente hasta llegar a su posición que se indica. Y así sucesivamente. Es una manivela. Y nos dan la velocidad angular de entrada y la aceleración a la que está sometiéndose en este instante. Quiere decir que en el instante que nos están mostrando, la barrita se está acelerando. Entonces, lo que se trata es de determinar las velocidades angulares de los elementos que nos mostraron, que nos indicaron en la parte de arriba, así como la velocidad y la aceleración, la velocidad, así como la aceleración angular de AC. Entonces, es omega F, omega AC y alfa AC. Y entonces, D es el acoplador. ¿Quién es el? No, D es el eslabón de entrada, perdón. ¿Quién es el acoplador? AB, ¿no? Ahora sí. A, BD, ¿no? Como ahí dice el engrane, bueno, como engrane. es el engrane BD, exactamente. Es el engrane. Ajá, es el engrane G, tiene letra G. Aunque tiene usted razón, compañero, aquí el engrane BD, aquí lo marca arriba como un engrane G, pero en realidad la unión que se tiene, el engrane se puede conectar en su centro a la barra CA, pero además, ya una vez pivoteada dentro de la barra, se conecta en su extremo, en su punto D, al eslabón de entrada de E, por lo tanto, sí, tiene usted razón, el engrane G, o en otras palabras, el engrane G definido por su segmento BD, pues se dice que es el acoplador. Entonces quiere decir que si BD es el acoplador, entonces, ahora, ¿quién me puede decir quién es el eslabón de entrada? Digo, de salida, perdón.
AC, ¿no, profesor? Ajá, es AC exactamente. Entonces, AC, el elemento AC tiene la función de ser el eslabón de salida y fíjense bien, el eslabón de salida AC tiene un movimiento oscilatorio. Quiere decir que mientras el eslabón de E se está moviendo en rotación continua, entonces la barra AC también rota, pero nada más está oscilando como si fuera un limpiaparabrisas. Esos están unidos mediante el engrane G en sus puntos B y D, y en B y D se conecta a las dos barras. Adicionalmente, sobre el engrane G, pues hay otro engrane F que está moviendo con ellos. Y entonces ahora sí de lo que se trata es resolverlo. Y comenzamos entonces con el eslabón de entrada y hacemos el cálculo de sus características climáticas. Y tomo el eslabón, vean que del lado derecho tomo el eslabón o el elemento DE, que es el de entrada, y con esos datos genera mi diagrama. Vean cómo está el diagrama dispuesto, lo extraigo en la posición mostrada, horizontal, y indicando el punto D y el punto E. El punto está fijo. Con esa velocidad angular, la coloco aquí, y esto me genera una velocidad tangentalo-periférica BD. Así se ve, perpendicular al eslabón. Y ya con eso tengo la velocidad de D, que es bajo los datos que tengo, de omega 4, por la distancia o el radio de E, y el radio de E es de 100 milímetros, entonces sería 0.1 metros por los 4 radianes, entonces me da la velocidad de B, que es perfectamente vertical, pero hacia arriba. Después de eso nos vamos con el elemento BD, una vez que tenemos la velocidad de D, la colocamos en el punto D, y así colocamos a la velocidad de B a 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Por el ángulo que se encuentra en A, ¿no, profesor? Ajá, exacto. Ese ángulo provoca que, o debido a ese ángulo, a esa posición, la barra se encuentra inclinada a 30 grados. Entonces, la velocidad de cualquier punto sobre la barra AC es perpendicular al elemento AC. Entonces, la velocidad de B, pues también va a sufrir en consecuencia esa variación, pues que la colocamos a 30 grados, ¿verdad? Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad, muchachos? Jóvenes, señoritas. ¿Podría repetir bien otra vez lo del ángulo, profe? Porque esta velocidad de B se ubica aquí en este punto B y debe ser perpendicular a esta barra. ¿Por qué? Porque el punto B es perteneciente a esta barra, pero también es perteneciente al engrane G en cuanto a la unión con el eslabón de entrada. Entonces, lo que yo estoy viendo es este segmento, ¿verdad? De BD. Y al dibujarlo BD, nada más lo veo así como una línea. Aunque ya sé que del lado derecho está el eslabón de entrada y del lado izquierdo el de salida. Entonces, si el punto B está ahí, traza una perpendicular a la barra AC, pero esa perpendicular aquí que estoy señalando, pues tiene una inclinación de 30 grados, pues que lo coloco aquí. ¿Sí? ¿Sí o sí, chicos? Sí, profesor. Ok. Vámonos. Entonces, continuamos.
Una vez que ya ubiqué, vean, siempre es una regla, yo creo para mí ya, que el acoplador, que es el que se somete a movimiento plano, se constituye por las distancias de 2 puntos, es otra forma de decirlo, ¿verdad? Este elemento es la distancia entre 2 puntos, uno que pertenece al eslabón de entrada y otro al de salida, y cada uno es, perdón, ubica la velocidad de entrada, PD, que es el dato, y la velocidad de salida del eslabón. Y vean cómo constituyó al primer elemento del movimiento plano, con la información de los elementos extremos. Siempre es así. La velocidad de D, que se calcula y se coloca, la velocidad de B, que también se ubica a 30 grados, y tomo la velocidad angular del eslabón de entrada, no, perdón, del acoplador. Entonces, omega BD, antihorario. ¿Por qué lo coloco así? ¿Por qué no es horario? Por cómo gira el engrane, ¿no, profesor? Se ubica en este sentido de giro. Perdón, No digo que la verdad no ubico ese sentido de giro. ¿no qué? ¿No ubica ese sentido de giro? Sí, no sé si es por el engrane o... ¿Cuántas formas hay de ver? ¿De cuántas formas podría yo ver cómo gira el elemento BD? Me hace falta el dibujo y no lo encontré. Vamos a hacer esto. Vamos a... Ya, mira, aquí está, ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí. Pues aquí tendríamos el mecanismo. Entonces, por un lado ya tenemos la información de que esta velocidad es así. Obviamente es perpendicular a este eslabón. Y la otra que es perpendicular a este otro, porque es uno de entrada y otro de salida. Entonces, estas son las que tenemos ubicadas en el dibujo. ¿Cómo? Pues vamos con una línea, ¿verdad? Así más o menos. Es lo que tenemos ahí
trazado, bueno, más que más grande. Tengo aquí la velocidad de D. Y mm, entonces tomo este segmento, lo había dicho. Ahí está. Y me traigo este elemento, sí. Esta es la velocidad. Esta es la otra a 30 grados. Y este es el segmento BD, que es un pedazo del engrane, ¿no? Y ustedes observan, es un pedacito del engrane, nada más que lo coloco aquí, con sus 30 grados, a la posición que se muestra, así, ¿verdad? Si esta vertical se movió 30 grados, pues también su perpendicular se mueve a 30 grados, se despega, ¿no? 30 grados. Entonces, lo que puedo hacer son varias cosas, ¿no? Primero, puedo yo visualizar, bueno, me puedo imaginar cómo se mueve, ¿no? Así, a simple vista, pero la otra es, yo descompongo esta velocidad en dos, una horizontal y la otra vertical. Esas son las componentes, una vertical y la otra horizontal. Estará viendo que estas dos tienden a elevar a la barra, pero esta tiende a desplazarlo hacia la derecha. Esta componente sola tiende a desplazarlo a la derecha. No se ve muy claro. Ahorita estoy viendo que no está muy claro. Pero bueno, la otra tiene mayor sentido. Entonces, lo que hago es que determino el centro instantáneo. Me lo imagino, ¿no? Con centros instantáneos. ¿Cómo se trazan los centros instantáneos? Generando perpendiculares a las velocidades. Entonces, esta es la perpendicular a 90 grados. Y esta, la perpendicular es el eslabón. Entonces, donde se intersecta esta perpendicular, que está en negro, corre así a todo lo largo. Y la otra perpendicular se halla el centro instantáneo, no se encuentra el centro instantáneo. En la intersección de esas dos líneas. ¿Dónde se encuentra la intersección? Aquí, ¿no? En el punto B. Entonces, si este es el centro instantáneo de rotación, yo puedo ver a mi cuerpo rotar así. Entonces, de esta forma, debido a esta velocidad, encuentro a omega. ¿Omega de quién? Pues del segmento BD. Que no es otra cosa que la velocidad angular del gran eje. Omega BD es esta omega. El gran ya ubicó ya cómo es este sentido de giro, cómo lo podemos interpretar. Sí, profesor. De cualquier forma, sí, de cualquier forma, si nada más hay dos opciones, o lo coloca en sentido antihorario o en sentido horario, no hay ningún problema. Si usted lo coloca erróneamente, pues simplemente el signo le va a salir negativo. Y entonces hay que invertir el sentido de giro con el mismo valor y nos da el resultado. ¿Sí? Así es como se plantea.
Hasta aquí estamos bien. Sí, sí, Bien, gracias. ok. Entonces, lo que estoy notando, ahora que estuve calificando los exámenes a título de esta materia para los estudiantes de robótica, automotriz, y pues los de mecánica llevan también esta materia, pero separada en 2 semestres. Por lo menos a los que están reprobados, que no fueron mis alumnos, ¿verdad? De los 3 problemas que les puse, el que les causó más ruido fue este. Bueno, no este precisamente, sino el que les puse. Uno más liviano, donde les pedía calcular las aceleraciones angulares de los eslabones acopladores de salida y vieran que manejaban todos manejaban producto cruz y hacían un desarrollo abismal de producto cruz porque omega cruz y omega i por j, entonces hacía. Entonces, cuando yo observaba, pues eran puras operaciones con vectores y no se veía ningún diagrama. Evidentemente, nada más hubo 2 personas que hicieron bien este problema, ¿no? Las otras, pues, no se les fue muy bien. Pero el problema sí se acentúa cuando le solicito un problema, ¿verdad? De un sistema mecánico de esta talla, ¿no? De esta talla. Entonces, ya tengo esta velocidad, estas velocidades ubicadas, y entonces ahora sí puedo colocar con esta, pues mi diagrama, voy a poner. Entonces, esta se va a repetir 2 veces más. ¿Por qué? Porque voy a tomar el movimiento plano desarrollado de esta forma. Ah, voy a visualizar imaginarme este fenómeno. Entonces, todo esto que yo puse aquí, con 2 velocidades, la de D y la de punto D, y la velocidad angular, estos son esta es la concepción del movimiento plano del cuerpo. Y lo voy a descomponer. Aquí, ¿qué voy a colocar? Si estoy diciendo que este es el movimiento plano, exactamente el que está acá arriba, va a ser igual al movimiento de traslación. Aquí voy a indicar un movimiento de traslación más el movimiento de rotación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué coloco ahí cómo voy llenando los diagramas estos, los 2 que faltan, para poder visualizar? Chispas, ya lo hice pequeño, me cayó este. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué pongo en ese diagrama? En el movimiento de traslación la velocidad es la misma, ¿no, profe? La de D, entonces la de B también sería la misma. ¿Cuál velocidad, perdón? La de D, Correcto, muy bien. Entonces, con esta velocidad, entonces tenemos aquí la velocidad conocida, es la misma para ambos. Esta es la velocidad de D, efectivamente, tiene razón todo su compañero, toda la razón. Y luego más, tengo un movimiento de rotación aquí. ¿Qué hago? Se pone la velocidad angular Ok, se traslada a velocidad angular, que es esta, muy bien. y ponemos la velocidad relativa, ¿no? Ajá. ¿En dónde la ubico? ¿Dónde? Jóvenes. En A, no.
No, A está acá abajo. No está ni dentro En de B, B, ¿no? ¿no? En B no, exactamente, en B no. Recuerden que este es B, ¿no? ¿Verdad? Y este es D. Este es D. ¿Dónde se va a colocar? ¿Dónde se pivotea siempre? Se pivotea en B en este caso, ¿no, profesor? ¿Dónde habíamos dicho que se pivotea? Se pivotea donde se conoce bueno, donde está la velocidad conocida. Correcto, entonces sería en este punto. Y se pivotea así, con este sentido de giro. Déjenme ponerlo, seguirlo, continuarlo. Entonces, así sería. Entonces tendríamos que con esta omega, tengo la velocidad de B así. Ajá. Y siendo esta omega de BD. Entonces con esa la puedo ver. Y sería la relativa con respecto de D. En el movimiento plano. Esta es la misma omega, nada más que está girando contra las energías del reloj. Al parecer, alguna de mis compañeras había dicho que en el punto B, ¿no? Yo tenía razón, ¿no? Entonces, ya tengo contemplado mi diagrama. Entonces, si ando calculando la velocidad de D, entonces tomo el punto B, lo que tengo en el punto B, y lo tengo en este punto B. La velocidad de B, no, la velocidad aquí tengo, chispas, porque le puse de velocidad. Entonces sería la velocidad de B, ajá, la velocidad de B, está bien, ¿no? Va a ser igual a la de D, más la relativa de B respecto de D. Una vez colocando B y D, que son el eslabón de entrada y el eslabón de salida, así en ese orden, pues se procede con la velocidad relativa que es B respecto de D. Ajá. B respecto de D. Y ahí lo tenemos. Esta es la ecuación con la que parto. ¿De dónde la saqué? Pues de la relación entre los dos puntos de entrada y de salida de los eslabones respectivos, o bien viendo el grano A, esta velocidad, yo voy a calcular que debe ser a 30 grados. Ajá. Debe haber 30 grados. Y vean cómo todo lo estoy extrayendo aquí de mi memoria, mi análisis mental. Es igual a la velocidad de D. Velocidad de D es vertical, nada más. Así de simple, ¿no? Por la relativa es vertical hacia abajo. La relativa es D con respecto de B De, o B de con respecto de D. B es que la concepción relativa B, mejor lo hice. Entonces sería la velocidad de B visto desde D. Visito. Entonces va en un orden BD, B diagonal D. B, D. B diagonal D. Entonces, como lo veo desde el punto B, D, porque está fijo imaginario, en esta fase, pues puedo ver la velocidad relativa del punto B respecto de la de D. ¿Sí? Aquí en este caso, los dos puntos B y D se mueven. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, puedo continuar, no hay ningún problema. Sí, profe, gracias. Ok, entonces, si no entiende una segunda explicación, una tercera, ¿no?
Entonces estamos ya en mi ecuación, donde puedo yo determinar la velocidad de v con la de d. Entonces vean, aquí algo curioso. Bueno, yo desde aquí ya me di cuenta que va a pasar. Entonces, si yo descompongo, aquí me dice que la velocidad de d va a estar con una inclinación. Aquí en la ecuación me estoy dando cuenta que se va a proyectar en x y en y, pero la velocidad de d, la velocidad de d es vertical. Lo mismo ocurre con la velocidad del punto, o con la velocidad relativa. Las dos son perpendiculares, ambas son perpendiculares, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad de b va a ser vertical. Chispas, eso no puede ser. Tiene que tener una inclinación. Parecía que debería tener una inclinación. Entonces, podríamos plantearlo de la siguiente forma. Entonces, la velocidad de v en x, si yo lo veo desde el punto de vista en x, vamos a ver qué ocurre. Entonces, planteando en el x, me dice que la velocidad de v por el coseno de 30 grados estoy desarrollándola, va a ser igual a la velocidad de d. La velocidad de d se puede calcular. La velocidad de d, no tiene ya resuelto en el ejercicio en la hoja, va a ser igual a esta omega, 4, por el radio que es de e, es de 100. Entonces, por esta omega es igual a 4. Entonces tenemos que la velocidad de d es igual a 4 por 100. 4 por 100 son 400 metros por segundo. Entonces, esta velocidad la puedo colocar aquí. Entonces, bb coseno de 30 grados va a ser igual a 400. Profe, la velocidad no se tiene que, bueno, los 100 milímetros se tienen que pasar a metros, ¿no? Tiene usted razón, tiene usted toda la razón. Qué bueno que me hizo la observación, si no me la iba a arrastrar hasta que ya me diera cuenta que tuve un error, ¿no? Tiene usted toda la razón. Entonces decimos que D es de punto 1, ¿no? Entonces sería de punto 4, ¿no? Entonces, tenemos que si esto vale punto 4, este de aquí vale punto 4, 0.4. Es esta. ¿Cuánto vale su valor en X? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto pongo? Bueno, pues como es vertical, pues aquí vale 0, ¿no? Esta proyectada en X, positivo hacia la derecha, vale 0.
más esta velocidad tiene un valor de omega BD por la distancia BD. Este es el radio. ¿Cuánto vale? Este de aquí, ¿no? Que es de... No se alcanza a ver. 75. Es de 75 milímetros. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es de 75. Entonces tendría siendo 0.075, ¿no? Para que se muestren en metros. Entonces tendríamos esto como velocidad relativa de D. Ah, no, pero como también está en X y este va vertical, entonces pues resulta ser que eh, eso no puede ser cierto, ¿verdad? Porque no hay proyección en X. Es igual con 0, ¿no? Entonces, quiere decir, en resumidas cuentas, ¿qué me está diciendo esta ecuación, muchachos? ¿Sí lo vieron? ¿Ya lo ven o no lo ven? Mientras lo analizan, lo hago en Y. En Y, ¿verdad? Ya sabemos que el positivo es hacia arriba. Bueno, por lo general, ¿no? Entonces tendríamos que BB por el seno de 30 va a ser igual a esta BD. He dicho que BD de 0.4, ahora sí es positiva. Aquí sí aparece, es positiva menos, porque va a ser hacia abajo. Esta, aquí me faltó con la función, no hay función, porque vale 0, ¿no? Menos la omega BD por 0.0075. Coseno de no tiene coseno, ¿no? ¿Por qué? Porque es vertical, entonces no necesita coseno. Nada más lo O sería de multiplicamos 90, por. ¿no? Ajá, sí, pero dale, da 1, ¿no? Entonces, nada más multiplicado por su radio, ¿no? Para que nos dé la velocidad omega por R. Pero BDE vale, cuando dijimos 0.075, ¿no? Y lo estoy. ¿De acuerdo? Ahí tengo el planteamiento en X y en Y. Ahora sí, ¿qué fue lo qué me, qué me dice esta ecuación? Que no existe velocidad en B. Que no existe velocidad en B. Chispa. Y si esto es 0, si yo lo estoy acá como 0, entonces omega BD también será 0. No, ¿verdad? Porque la despejo de acá y me va a dar un valor de 0.4 entre
.0035, ¿no? Entonces quiere decir que aunque esto valga 0, al espejo, esto tendrá algún sentido. Pues si ustedes analizan el mecanismo, el eslabón, hace esto. Chispa. Bueno, no se hace pequeño, ¿eh? Simplemente estoy representando el giro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se llama manivela, por eso que está unido al motor. Mientras esta hace este movimiento de rotación. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace este otro? Mientras el otro está en friega, ¿verdad? Dando vueltas y vueltas, hace esto. Así. Entonces llega un momento, ¿qué ocurre con este eslabón? Ay, Dios. No se fue. Llega un momento en que este eslabón debe llegar a una posición de detención y luego de retorno. De detención y de retorno. Y en el retorno, en tu fase extrema, hay dos detenciones. Una aquí y la otra por acá, ¿no? Más bien, de aquí. Ahí se detiene. ¿Por qué? Porque tiene esa función para poder permitir el cambio de posición de vamos a llamarle de un cuadrante a otro, ¿no? O sea, decirlo así para que me lo entiendan, ¿no? Entonces, debe de ser necesariamente una posición donde la barra, sí, se detuvo para volver a regresar. Pues a lo mejor esa es la posición donde estamos nosotros calculando, ¿no? Cuando se detuvo en su oscilación. Entonces está en su posición extrema de un lado, porque tiene otra posición extrema del otro. En ambas va a tener un momento en que se va a detener la barra. Y si la velocidad de B vale 0, también que puedo observar, si esta no tiene velocidad, ¿quién tampoco tiene velocidad? Vean cómo estoy. Aquí ya viene un problema. Este problema ya tiene un caso muy particular. Porque ya la velocidad que quise calcular me dio 0. Bueno, da 0 por lo que estoy entendiendo. Por lo que analicé del problema, entonces sí es factible de que la velocidad de B sea 0. Digo, esto que estoy haciendo, el análisis es para verificar yo, ¿verdad? Que lo esté haciendo bien. Entonces, si esta es la posición extrema, ya dije que esta velocidad vale 0. Y si este punto tiene velocidad 0, ¿qué ocurre? ¿Qué más puedo yo deducir al respecto? Digo, porque yo se los puedo mostrar, ya lo tengo ya impreso, se los leo y se acabó, ¿no? Avanzo así, pero lo interesante de esto es que vayamos extrayendo información y pensamientos sobre tal o cual forma que un elemento o cómo se mueve. Ahora sí, me podrían decir qué más ocurre cuando esa velocidad del punto B vale 0. ¿Qué más podemos deducir ahí? Si le quito esta velocidad, porque no existe, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Solo se mueve en Y. ¿Perdón? Solo se va a mover en Y, ¿no? Todo se va a mover en Y. Bueno, yo podría darle esa interpretación a la ecuación, ¿no? Pero no, vamos un poquito más allá de la concepción del movimiento plano del eslabón, ¿no? Porque aquí sí estoy seguro de algo, que en este diagrama del movimiento plano, pues de extraer información del eslabón de salida y del eslabón acoplador. El eslabón acoplador
me doy cuenta que sí tiene rotación, que mientras, fíjense bien, que mientras este está girando, como loquito, ¿verdad? Mientras este está girando como loco, chispas. Bueno, mientras este está, dale de vueltas, ¿verdad? Hay un momento en que este se está moviendo y no se percata que este se detuvo. Está así, ¿no? Como loquito dando vueltas. Y mientras este sigue dando vueltas, ¿verdad? Hay una fase, ni cuenta se da el otro, que este se detuvo. Este elemento llegó a su máximo, se detuvo, llegó a su máximo, se detuvo, llegó a su máximo y se detuvo. Tiene varias detenciones, por lo menos dos, durante una rotación de este otro eslabón. Entonces quiere decir que si no hay velocidad en este punto B, fíjense que esta omega que estoy sacando aquí, de esa omega BD, es de este tramo, nada más de este pequeño segmento de aquí. Entonces, como pertenece ese segmento BD, acoplamiento entre el eslabón de salida y el de entrada, que ustedes ya me indicaron, entonces aquí puedo observar que si me da positivo, aquí me está dando positivo, quiere decir que esta concepción es correcta, entonces quiere decir que el elemento BD, que es este, que no es otra cosa que el engrane, pues me está diciendo que es la omega del engrane, ¿no? Omega G. Entonces, como decía, pues ya aquí me podría mi dibujo y dibujar aquí. Omega del engrane, ¿no? G. O puede ser también BD, ¿no? Parece omega. Omega, omega G. ¿De acuerdo? Entonces, mientras este está en joda dando vueltas y vueltas, este se detuvo, pero fíjense bien, pero el engrane que está atrás, que acopla al que se detuvo con este de acá, este también está girando. Está girando continuamente, el engrane lo está acoplando, pero en la posición que se muestra, la barra, en esa posición y solo en esa posición, se detiene. Bueno, tiene una extrema del otro lado que ya dije se detiene. Pero vean, ya estoy viendo que el brazo AC se detiene. Y los otros siguen girando. Es como en el caso del pistón, ¿no? El pistón de la manivela corredera, ¿no? Que mientras este eslabón está girando, tenemos acá un acoplador, ¿verdad? El acoplador que permite la transmisión de movimiento, mientras está girando como loco, así, vuelta que vuelta, empuja y regresa, empuja y regresa. Este no para de moverse, el eslabón de la manivela, ni tampoco el acoplador, pero el pistón llega un momento en que se detiene, su velocidad es cero, y en sus posiciones extremas, la velocidad es cero, y ya varios detalles que vamos a ver. Entonces, vean cómo la cinemática desde ese punto de vista podría serles o resultarles interesante, o bien no pueden entender, ¿no? Profe, queda un minuto de la llamada. Ok, vámonos a la siguiente. Gracias. Te agradezco. Nos vemos en la siguiente.
Profesor, si está hablando, tiene su micrófono apagado. Perdón, discúlpenme, diré yo. Discúlpenme, repito, desde que me puse aquí. Entonces vean cómo aquí, ¿verdad? Lo que había dicho es que aquí los diagramas son exactamente los que hicimos. Se concluyó que la velocidad de B vale 0, por lo tanto la omega de este brazo también vale 0. Comentaba que mientras que unos se están moviendo continuamente, este se detuvo, como el pistón que les mostré, ¿verdad? Y la manivela, que son fases extremas o le llaman, algunos le llaman posiciones de volquete, donde tienen el momento máximo de torsión o no, ¿verdad? Dependiendo la posición que se tenga. Entonces, este es el caso. Cinemáticamente a lo que nosotros no es la parte de cinética, sino la parte cinemática. Entonces, la omega C vale 0. En consecuencia, si la velocidad de V vale 0, la omega C vale 0. En Y, pues determinamos la velocidad de D. La velocidad de D, que es igual a la velocidad relativa de B divisores D, que es de 0.4. Entonces, con esta velocidad relativa, encuentro la velocidad angular del engrane. Esta es la velocidad del engrane. Omega B es de 0.4. Hasta aquí, estas velocidades. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Profe, a mí como que no me carburó muy bien por ejemplo, bueno, no es que en el Paint puso que no hay distancia y por eso se hizo 0 en VB, en X. No. A ver, no es que no haya distancia. A ver, ¿en dónde? ¿En X? Ajá, cuando hicimos en X. Ah, no. Déjenme. En X, cuando dice en X, esta la proyecto porque aquí me dice que debe tener un ángulo de 30 grados. Esto lo saqué de aquí, ¿de acuerdo? Que es la que tengo ahí aquí. Ahí, ahí. Se mueve aquí.
Este ángulo de aquí es el de aquí. Entonces, cuando yo descompongo, tengo que así, sin ver lo demás, digo, esta se descompone BB, coseno de 30 grados, es igual, no hay proyección y no hay proyección. Esto es 0 y 0, ¿no? Esto ni lo debe haber puesto, 0 y 0. Entonces quiere decir que este producto va a dar 0, y lo único que puede dar 0 es esta velocidad, porque el coseno de 30 tiene argumento de 30 grados. Entonces, aquí concluyo que la velocidad de B es 0, no por distancia alguna, sino porque es 0, así de simple, ¿no? Porque está en una posición extrema. Por eso es que salió 0. ¿Sí? No es por alguna distancia en lo particular. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Porque vean, lejos de hacer el desarrollo y encontrar un resultado, lo que yo estoy haciendo es un análisis de mis diagramas y de cómo se está moviendo el sistema. Y estoy bien en mis valores. O sea, yo no le voy a andar preguntando al libro, regresándome atrás, ¿verdad? A ver, lo hice bien, encontré el resultado que me dice el libro, porque llega momentos en que, no siempre, ¿verdad? Pero dado la casualidad que los libros están mal, hay un error, no porque el autor no sepa, sino que son errores de impresión o de otro tipo, errores humanos. Entonces, yo tengo que estar plenamente seguro de lo que estoy haciendo, no voy a estar atenido a lo que me diga Hibel o me diga Byron Johnston, ¿no? Entonces yo tengo que, en base a mis fundamentos y al análisis, ver si lo estoy realizando correctamente. ¿De acuerdo? Esto es velocidades. Esto sería, si yo hubiese puesto este problema, esta sería la parte del examen que le estoy pidiendo. Ya las aceleraciones, pues la veríamos la siguiente clase. ¿Sí? Si quieren irse adelantando y estudiarlo, pues ya cuando lo planteé yo, es poquito, ¿no? Pues ya ya les voy a aclarar todas las dudas de ahí. ¿Sí? Profe, ¿podría poner donde hizo las operaciones para tomar nota? Claro, lo pongo rápido. Es ¿no? Esa parte. No, en el de Paint. ¿Aquí? ¿O lo acerco? Es que nada más se ve lo del ejercicio, profesor, el PDF que puso al inicio. ¿Se ve? Ah, ya, perdón, tiene razón, discúlpeme. Se me va la onda. Déjenme, es que lo voy a poner en pantalla completa. Tiene razón, es que la falta de audacia aquí conmigo, hombre. Ya, va. Ahí está, ¿sí es eso? Ah, sí, profe, eso, gracias. Correcto, sí, discúlpenme, es falta de habilidad, ¿no? Con estas cosas. Bueno, está ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces recuerden que el día 15 de septiembre tenemos nuestra primera evaluación. ¿Sí? Y espero que antes de que suba las calificaciones, recuerden que cuando yo suba las calificaciones, espero, ¿verdad? Tengo siempre la confianza, siempre confío en todos ustedes en cada semestre, de que todos van a salir victoriosos y a lo mejor no va a haber necesidad de hacer presentaciones, pero siempre nos falta alguien que requiera puntos, entonces lo vamos a hacer, vamos a ir programando las presentaciones, recuerden que son individuales, les va a tocar un problema independiente, uno solo a diferente a cada uno de ustedes. Es el primer enfrentamiento a la cinemática de ustedes solitos, con un problema diferente para cada uno de ustedes. A lo mejor es el mismo mecanismo, pero yo lo modifico y les pido para posiciones diferentes, entonces ya se convierte en otro problema. Y entonces no, como les decía, pues no hay solución en los libros. La única solución somos nosotros, ¿no? Irnos acostumbrando a que como ingenieros tenemos que encontrar soluciones a como dé lugar y las correctas, ¿no? ¿Sí? Entonces, después del examen, hacemos una programación de cómo van a ir haciendo las presentaciones. En una sesión a lo mejor presentan 2 o 3 personas y así hasta concluir.
sea que hayan tenido buena o mala calificación. Esto es para mejorar o para salvar, ¿no? Eso es. Bien, si no tienen algo que agregar, alguna pregunta que tengan que hacer, pues eso sería todo el día de hoy, muchachos. Ok, profe, gracias. Bueno, muchas Bien, ok, gracias. profesor, gracias. Muy bien, señorita. Señorita, les agradezco su atención. Nos estamos viendo.